Muy buenos días amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué bendición de nuevo encontrarnos en este medio y para continuar con nuestro estudio en el libro de Santiago. En verdad que estamos agradecidos. Bueno, en esta ocasión, perdón, no vamos a estar en Santiago. En verdad quiero tomar este domingo para compartir con ustedes en el capítulo 5 en el libro de Daniel. Vamos a estar viendo en el libro de Daniel capítulo 5 un tema que es bastante apropiado para la situación en que nos encontramos ahora, no solamente aquí en California, pero también en todas partes, en México y en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en otros países. La situación es similar, semejante, y creo que es importante este tema que vamos a tocar en este día. En el capítulo 5, en el libro de Daniel, el título para nuestro mensaje del día de hoy sería: No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Y vamos a ver la importancia de no olvidarnos de Dios. A través de la Biblia encontramos una y otra y otra y otra exhortación, no solamente al pueblo de Israel, pero también a la iglesia en el Nuevo Testamento y a nosotros los cristianos hoy en día, de no olvidarnos de nuestro Dios, de no olvidarnos de nuestro Dios. Y digo esto porque en la situación en que nos encontramos es muy fácil mirar alrededor nuestro y lo único que vemos es desolación, desánimo, devastación, división hoy en día aquí en este país, y en otros lados vemos lo mismo. Hay mucha desesperación, hay mucha desilusión, hay mucha gente que está totalmente desanimada. Entonces, en momentos así es aún posible para mucha gente olvidarse de Dios. Y pensamos a veces como que a Dios no le interesa, como que Dios no está al tanto, como que Dios no interviene porque no quiere, o pensamos cosas así. Entonces, quisiera en este día tomar este tiempo y de verdad compartía con la iglesia anteriormente también acá y les decía: no se desanimen, no se olviden de Dios. Dios no se ha ido a ningún lado, sigue siendo Dios y permanece en el trono. Dios no ha abandonado el trono. Él sigue siendo Dios, soberano Dios de todo el universo y tiene todas las cosas en control. Entonces, quisiera compartir con ustedes hoy este mensaje, si me permiten, y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría en oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Dios, a darte las gracias por ser Dios, a darte las gracias por ser soberano sobre todas las cosas, a darte las gracias, Dios, porque tu plan es perfecto, tus propósitos se cumplen. Tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra nos dice que tu palabra permanece para siempre. Entonces, Dios, te damos gracias por eso. Te agradecemos también por tu presencia continuamente con nosotros, Señor, por tu provisión en tiempos de dificultad, por la protección de tu mano para cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres maravilloso con nosotros, Señor, y te doy las gracias porque esta mañana nos permites reunirnos otra vez, Señor, y poder encontrar en tu palabra el ánimo que necesitamos, Señor, para el día, para la situación que vivimos, para cada uno de nosotros, Señor. Así que háblanos, por favor, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a dar, no puedo leer todo el capítulo 5 de Daniel por cuestiones de tiempo, pero les voy a dar un poquito más o menos del trasfondo histórico. Vemos en la Biblia, en el capítulo 5 de Daniel, que vamos a hablar acerca de un hombre que se llamaba Belsasar. Belsasar era nieto de otro hombre que se llamó Nabucodonosor. Nabucodonosor en su momento llegó a ser el hombre más poderoso en el mundo. Él era el gobernante, el rey en la ciudad de Babilonia. Babilonia en el año 586, antes de que viniera Jesús a este mundo físicamente. En el año 586, Nabucodonosor va a traer su ejército de Babilonia a Jerusalén y va a invadir la ciudad de Jerusalén, va a tomar presos a muchísima gente y últimamente, por último van a destruir el templo en la ciudad de Jerusalén. Lo incendian y lo derriban y hacen esta gran destrucción en la ciudad. Llevan cautivos a muchísima gente y se llevan muchos de los utensilios que había en la casa de Dios, en el templo, en la ciudad de Jerusalén, utensilios de oro y de plata que eran para uso exclusivo en el culto a Dios en el templo. Entonces, esa es la situación. Da el hecho de que Nabucodonosor no viene solamente porque quiere invadir Jerusalén.
Anterior a eso, el profeta Jeremías había hablado al pueblo de Israel por muchos años. Por 50 años él va a estar diciéndole a la gente: arrepiéntanse, abandonen la idolatría, abandonen su rebeldía, abandonen todas estas cosas que están haciendo contrario a la voluntad de Dios, porque el tiempo viene en donde Dios va a traer juicio si no nos arrepentimos. Nadie hace caso a Jeremías. De hecho, hasta se deshacen de Jeremías, lo tienen en una cisterna porque los tienen enfadados de todas las cosas que les está diciendo. Sucede que el juicio viene sobre la ciudad de Jerusalén y los habitantes de Israel. ¿Por qué? Porque en su rebeldía se olvidan de Dios. Se olvidaron de Dios. Y Dios, como Dios es justo, pero Dios es santo, tiene que traer juicio, porque si Dios mira el pecado y perdona el pecado, pero no trae juicio sobre el pecado, entonces no sería un Dios justo. Sucede, viene y trae juicio. La ciudad de Jerusalén totalmente destruida, el templo totalmente destruido, y muchos son llevados a esclavos a Babilonia. Entre esta multitud de gente va este jovencito que se llamaba Daniel. Y llegan allá y les van a cambiar el nombre, y les van a cambiar la cultura, y les van a cambiar la dieta, y les van a cambiar todo. Pero Daniel rehúsa ser cambiado totalmente a la modalidad o a la cultura de Babilonia. Rehúsa comer lo que comían ellos, rehúsa tomar vino, rehúsa todas estas cosas, porque Daniel es un jovencito, pero en su temprana edad se da completamente a Dios. Entonces dice: no voy a contaminar con las cosas de Babilonia, y se mantiene puro delante de Dios. Muy poco se imagina, ni él ni Nabucodonosor, que Daniel se convertiría, por así decirlo, en el primer ministro en Babilonia, porque se convierte después en un buen amigo de Nabucodonosor y también su consejero, y obviamente se convierte pues en el primer ministro en Babilonia, porque Dios lo está usando grandemente. Pero pasan los años y muere Nabucodonosor. Si ustedes tienen el tiempo de leer el libro de Daniel, por favor, léanlo, porque es fascinante, es maravilloso. Te recomiendo leer el libro de Daniel en la mano derecha, lee el libro de Apocalipsis en la mano izquierda, y no vas a tener necesidad de Telemundo, de Univisión, de TV Azteca o CNN, ninguno de esos noticieros, porque las cosas están tan claras en estos dos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces, porque la verdad que encontramos en estos capítulos aplica hoy en día. Por eso compartir este mensaje con ustedes, para que no cometamos ese error de olvidarnos de Dios. Entonces, sucede en el capítulo 5 que Nabucodonosor ha muerto, ya tiene algunos años que murió, y hay un nuevo rey, se llama Belsasar. Este es nieto, no es hijo, sino es nieto de Nabucodonosor, pero es joven, es arrogante, es autosuficiente, o se cree autosuficiente, se cree autosuficiente, y está lleno de orgullo y vanidad. Él está gobernando en la ciudad más poderosa, en el imperio más poderoso, con el ejército más poderoso, y vive en la ciudad que está más protegida que cualquier otra ciudad en el mundo en ese entonces. La ciudad de Babilonia estaba rodeada por unas 17 millas de barda que en la parte alta de estas bardas podían caminar y correr carretas jaladas por caballos. Imagínense ustedes qué grande era ese muro. 17 millas a la redonda y cubierta la ciudad, o más bien protegida por este gran muro. Ustedes saben, en Babilonia el río Tigris, el río Éufrates, y habían desviado el río para que pasara justo por abajo de la ciudad. Convirtieron estos canales, o construyeron estos canales que pasaban justo bajo de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, hermosísima ciudad, con los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido, una de las 7 maravillas del mundo. O sea, unas cosas verdaderamente impresionantes. Allí está Belsasar, joven, arrogante y orgulloso, y como es el rey, decide lo que él quiere hacer porque él es el rey, y llama entonces a una fiesta. Y en esta fiesta nos dice en el capítulo 5, si lo tienen ustedes en sus Biblias, voy a leer solamente algunos versos, como digo, no todos porque no tendríamos el tiempo, pero dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata
que Nabucodonosor, su padre, como dije, no es necesariamente su padre, sino su abuelo, pero así se dice, su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro. Note que dice dioses con D minúscula, quiere decir dioses falsos. D minúscula, dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, de todo tipo de material construían sus dioses. Qué ironía, qué cosa más, de veras, qué cosa más irónica. Tú los construyes y después tú los adoras. Tiene que ser la cosa más irónica que el hombre hace. Construir sus propios dioses y después él mismo que los construyó los adora. Pero bueno, así es la vida. Verso 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora, aquí viene el punto, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero en el reino. La fiesta está todo lo que da. La banda tocando, la gente bailando, los demás bebiendo, y todo es una locura. Es una cosa, de verdad, una locura ahí. Tú te puedes imaginar 100 borrachos, 1000 borrachos en un mismo lugar. No, hombre, qué cosa más seria es esto aquí, de verdad. Pero ¿qué pasa? Aparece una mano sin brazo, la pura mano, que a la luz del candelero escribe en la pared, en lo encalado. Pero no había pintura, pero nomás ponían como ese tipo de cal. Y claro, cuando se tenía ese color ya era una cosa de lujo. Y la mano comienza a escribir. Todo el mundo andan en el dance y toda la cosa, y de repente la mano escribe y escribe y escribe. Y ahora sí todo el mundo se quedaron silencios, perplejos y están anonadados, no saben qué hacer. El rey es el primero que dice: ¿qué está pasando aquí? Tráigame a todos los magos, los caldeos. Estos son los hombres, entre comillas, los sabios de Babilonia, que van a descifrar el enigma de lo que está escrito en la pared, porque nadie sabe qué está escrito. Y ahora sí vienen aquí las cosas. El rey se pone nervioso y está asustado y no saben qué hacer. La reina, dice el verso 10, la reina, que es la abuela de este hombre, viene y le dice: no te preocupes, en el reino hay un hombre que se llama Daniel, y en tiempos difíciles tu padre, o sea Nabucodonosor, llamaba a Daniel, y él podía descifrar los enigmas y adivinar los sueños y todas estas cosas para tu abuelo. Anda y búscalo a él. Interesante que van y buscan a Daniel y lo traen. Verso 13 dice: Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mira, verso 16: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¿Por qué quiero compartir este mensaje? No te olvides de Dios. Es porque aquí está el asunto de lo que el capítulo 5 de Daniel nos va a enseñar. Mira lo que está pasando. El rey con sus príncipes y los principales están bebiendo y bailando y comiendo y haciendo todo tipo de inmoralidad. De repente la fiesta se interrumpe porque en la mano está escribiendo en la pared. Buscan en la ciencia de los hombres y no hay respuesta. Y entonces van a tener a un hombre que está, la Biblia dice, el Espíritu de Dios está en él, y lo reconocen.
Pero mientras estaban en la pachanga, lo olvidan, lo están relegando a una esquina, lo están ignorando. No te preocupes porque aquellos que saben que tú le perteneces a Dios, saben que tienes el Espíritu de Dios, no te toman en cuenta. Ellos siguen en su fiesta y no te invitan a ti porque para ellos eres una molestia, o sea, la oscuridad nunca va a poder permanecer frente a la luz porque es molesta la luz. Para ellos que viven en oscuridad, tú que vives en la luz, eres una molestia, eres una plaga, eres un tormento. Ahí está Daniel relegado en una esquina, nadie quiere saber de él. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién le hablan? A los cristianos. Siempre lee la historia, ya sea en tu país o en mi país o en el país que vivimos ahora. Siempre la iglesia ha estado ahí para ayudar en los tiempos de crisis, particularmente aquí en los Estados Unidos. Pero es así, el mundo te va a echar a una esquina, no quieren saber de ti, no te quieren oír, compártenles el evangelio y no te van a querer escuchar. Háblales de Dios y luego dicen, cambia el tema. Y si hacen fiesta no te invitan, aunque sean tus familiares. A veces padres no invitan a los hijos, hijos no invitan. ¿Por qué? Porque los cristianos somos una plaga para ellos. Pero cuando las cosas se ponen oscuras y se ponen difíciles, ¿a quién crees que van a buscar primero? Al que conoce la verdad. ¿Por qué? Porque aquí dice este hombre, dice, yo entiendo que tú, dice, sabes estas cosas, he oído de ti y sé que puedes dar interpretaciones. Te ofrezco esto si me dices qué está pasando. Me encanta como Daniel le dice en el verso 17. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y luego en el verso 18 en adelante le da una lección de su propia historia y le dice, tu abuelo Nabucodonosor era un hombre poderosísimo. A quien quería le perdonaba la vida, a quien quería él ejecutaba. Dios, dice, le dio a tu abuelo el reino. Pero cuando dice tu abuelo se llenó de orgullo en su corazón, fue humillado por Dios, fue quitado del trono y fue despojado de su gloria. De hecho, dice, fue tal la cosa con tu abuelo que lo echaron de vivir entre los hombres y su mente se hizo semejante a la mente de una bestia. Wow. Con los asnos monteses, o sea, con los burros, con las bestias, dice, vivió, fue su morada. Comía hierba como un buey y se mojaba con el rocío, dice, del cielo. Mira esto. Le está diciendo a este hombre, dice, bueno, te voy a decir algo, no has aprendido nada de tu historia. Tú sabías mejor. Tú sabes muy bien. El problema tuyo no es ignorancia, el problema tuyo es arrogancia. Porque aún sabiendo estas cosas, dice, te llenaste de orgullo y vanidad en tu corazón. Te hiciste arrogante. Tu abuelo, dice, sufrió estas cosas y tú sabes bien eso. Tu abuelo fue humillado hasta que vivió como bestia y comió como bestia. Y vivió afuera en el campo como una bestia. Hasta que reconoció, dice en el verso 21, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Verso 22, escucha, dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Hermanos y hermanas, este es un asunto verdaderamente importante para nosotros. Que no se te olvide, que nunca se te olvide Dios. Nunca te olvides de Dios. Dice una frase que aquellos que no aprenden de la historia están condenados a volverla a vivir. Y yo digo que la historia es su historia, la historia de Dios. Y aquellos que no aprendieron de la historia de Dios están sujetos a vivirla. No por ignorancia. El de Belsasar no era un pecado de ignorancia. Su pecado era arrogancia. Rebeldía plena, rebeldía absoluta en contra de Dios. Porque aquí dice, sabiendo todo esto, no te has humillado delante de Dios. Hemos estado hablando estas semanas pasadas acerca de la importancia de humillarnos delante de Dios. Porque viene un día donde Dios nos va a corregir, Dios nos va a disciplinar. En la Biblia hay muchísimos versos acerca de esto.
Y es importante que tú y yo nos acordemos de estas cosas. Abdías dice en el verso 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, dice el Señor, de allí te derribaré, dice el Señor. Si hay un pecado en la Biblia que Dios trata, pero severamente con él, es el pecado del orgullo. El orgullo siempre es la raíz de toda una serie de otros pecados. Y la Biblia dice que nosotros debemos entender estas cosas para no olvidarnos. Jesús va a decir clarito, Mateo 23, verso 12, el que se exalta, el que se enaltece será humillado. Y esa es la lección que estamos viendo con este hombre Belsasar. Ese es el punto con él aquí, porque él sabía estas cosas. Daniel nos está diciendo. Belsasar dice, tú sabías todo esto y sin embargo en arrogancia te levantaste, te rebelaste contra de Dios. ¿Por qué quiero compartir este mensaje de no te olvides de Dios? Porque en la situación que estamos viviendo, hermano y hermana, debes pensar, ¿será que entre todas estas cosas como nación nos hemos olvidado de Dios? Déjame te digo algo, cuando un individuo, cuando una nación, cuando una familia pretende querer vivir a su antojo y voluntad, cuando en esa arrogancia le decimos a Dios, no te necesito, no quiero que gobiernes mi vida, no quiero que me digas qué debo hacer. Cuando como individuos o como naciones sacamos a Dios de nuestra vida diaria, cuando le decimos a Dios, yo puedo arreglar mi vida a mi manera, es mi vida, a mi manera. Sinatra cantaba esa canción, a mi manera. Y como pastor me han pedido que vaya a compartir en funerales de otras personas y muchas veces he escuchado esa canción que le ponen a esa persona que murió como era la última canción que les gustaría ponerle. Si fue así, dice Sinatra, lo viví a mi manera. Ese es el problema del mundo, que quiere vivir a su manera y se olvidan de Dios. Ese fue el problema de Belsasar. Quiso vivir la vida a su manera y se olvidó de Dios. Nabucodonosor se olvidó de Dios. Tú y yo nos hemos olvidado de Dios, pero no somos los únicos. Déjame decirte, la historia nos dice, cuando en tu vida, cuando en mi vida no hay lugar para Dios y sacamos a Dios de todo lo que tiene que ver con nosotros, porque estamos preocupados comiendo, tomando, festejando, celebrando en inmoralidad, en idolatría, cuando nos estamos burlando de Dios, porque hemos sacado a Dios y ahora Dios no nos puede decir lo que vamos a hacer. Cuando creemos que tenemos ese derecho, estamos en serios problemas, como individuo o como nación. Ve en tu Biblia, por favor, el capítulo 5 del libro de Isaías. Rapidito te quiero compartir. Como nación, estamos en problemas si queremos vivir a la voluntad de nosotros y nos olvidamos de Dios. ¿Qué pasa cuando una nación se olvida de Dios? En el libro de Isaías, capítulo 5, Isaías también es otro profeta que va a hablar por Dios al pueblo de Israel. Y les va a traer todas estas advertencias. Dios nos habla por medio de Isaías y nos dice esto en el capítulo 5, verso 11. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en los banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Dios, de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Mira, dice la Biblia aquí, hay de ustedes que se la pasan en pachanga y se olvidan de darles las gracias a Dios. Hay de los que traen la iniquidad, verso 18, con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Verso 20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar la bebida. Verso 22, eso es lo que dice.
Verso 24, mira, por lo tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Verso 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ay, 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 la cosa es seria. Hace unos días el presidente Trump salió en televisión nacional diciendo: la pandemia no está por terminar, de hecho está a punto de ponerse peor que nunca. Pónganse una máscara, dice. ¿Será tal el asunto que vamos a ver? Me recuerdo las fotos, las imágenes, y de verdad son desgarradoras. No quisiera nunca ni siquiera hablar de eso, pero las imágenes en el Ecuador con nuestros hermanos ecuatorianos, donde los cadáveres estaban siendo puestos en las calles. Dios va a traer su juicio. Si Dios predice su juicio en la Biblia, si en la palabra está escrito, va a pasar. Ningún individuo, ninguna nación se puede burlar. No os equivoquéis, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y nosotros hemos estado sembrando iniquidad por muchos años, como individuos y como nación. Y no solamente esta nación, todas las naciones. No hay nación en el mundo que pueda decir que no ha caído en el mismo horror. Por eso la Biblia dice aquí: han sido heridos y se han estremecido los montes y los cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Digo, ¿cuándo será el día en que vamos a poner atención? ¿Cuándo será el día en que vamos a decir: perdónanos, Dios, que nos hemos olvidado de ti? Y en este momento que están sucediendo estas cosas, Isaías, el profeta, escucha estas cosas y le pregunta a Dios en el capítulo 6, empezando en el verso número 8. Cuando Dios está diciendo: busco a alguien que vaya y hable. Y dice: después oí la voz del Señor, es Isaías diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Verso 11, Isaías le dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Es exactamente lo que sucedió con Israel. El panorama es sombrío, es serio. Babilonia, en el tiempo de Belsasar, la mano está escribiendo en la pared. ¿Y qué va a pasar, Daniel? Dice Daniel: primero que nada, déjame decirte, por arrogante y por orgulloso, porque sabiendo estas cosas, no te humillaste delante de Dios. Antes de eso, el pueblo de Israel: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que dice el Señor: hasta que la tierra quede desolada y no haya morador en ella. El juicio inminente de Dios sobre el hombre pecador es algo que deberíamos de nosotros acordar para no olvidarnos de Dios. Así como Babilonia estaba ya sobre el juicio estaba ya ahí, ya no había vuelta atrás. Así como Israel fue juzgado y quedó, en verdad, la ciudad quedó desolada, no había alguien que viviera allí. Y los muertos, si estudias la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta cuánta mortandad, Dios mío. Cuando vino Babilonia, se llevaron a todos presos. Los muertos en las calles, las mujeres embarazadas. Escucha, les abrían el vientre y sacaban a sus bebés.
para agarrar a esos bebés y reventarlos contra la pared. En el nombre de Jesús, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque quien se olvida de Dios va a pagar muy caro el precio. El día era el 30 de marzo, el año era 1863. El presidente de los Estados Unidos se llamaba Abraham Lincoln. El país estaba sumergido en una guerra civil. Era una cosa horrible. Entre los mismos ciudadanos de la misma nación matándose unos a otros. El presidente Lincoln llamó al pueblo de los Estados Unidos a arrepentimiento, a un ayuno y a una humillación delante de Dios con esta proclamación, que después se usó como la proclamación del Día de Acción de Gracias, pero en realidad era una proclamación para un día de oración y humillación delante de Dios. Y esto es lo que escribió el presidente Lincoln. El año era 1863. Escucha lo que te digo. Dice, no voy a leer todo, pero te voy a leer la parte principal de la proclamación. Dice, y al grado de que sabemos que por su ley divina, la ley de Dios, naciones como individuos estamos sujetos a castigos y reprimendas en este mundo, que no solo tenemos que la terrible calamidad de la guerra civil que ahora ha desolado nuestra nación, puede ser más que un castigo infligido a nosotros por nuestros pecados presuntuosos, el orgullo. Al final necesario para nuestra reforma nacional, para llevarnos a un pueblo en unidad. Escucha lo que escribió. Hemos sido los destinatarios de las más selectas recompensas del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en números, riqueza y poder, como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado la mano misericordiosa que nos ha preservado en paz y multiplicado y enriquecido y reforzado y consolidado. Y se han imaginado en vano, en la falsedad de vuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y virtud propia. Intoxicados con un éxito ininterrumpido, nos hemos convertido en autosuficientes para no sentir la necesidad de redimir y preservar la gracia, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó. Si tú me preguntas sinceramente, ¿cuál es el problema en los Estados Unidos? Te digo sinceramente, el problema nos los dijo Abraham Lincoln en el año 1863. Nos hemos olvidado de Dios. La nación más poderosa del mundo, con el ejército más poderoso del mundo, con la economía más fuerte del mundo. Pero en el momento que nos olvidamos de Dios, cuando comenzamos a sacar a Dios de la vida pública, cuando comenzamos a prohibirle a las escuelas el orar en los salones de clase, cuando dejamos de orar con los niños en las escuelas primarias, tenemos que ahora visitar a los hombres en las cárceles del condado, las prisiones federales. O enseñamos a los niños los caminos de Dios, o encerramos hombres en la terquedad del corazón humano detrás de rejas de acero que fueron creadas para animales, porque nos hemos olvidado de Dios. El juicio, lamentablemente no te puedo decir el juicio viene, el juicio está aquí, el juicio ha llegado. Nos hemos pasado, Dios ha dicho, hay una línea. Dios dice, hay una línea que no debes cruzar, porque cuando cruzas esa línea, Dios dice, mi paciencia no puede ir más allá de esa línea. Si no tenemos cuidado, el orgullo y la arrogancia nos hace creer que somos autosuficientes, y la autosuficiencia distorsiona la visión de la realidad. Cuando eso sucede, perdemos el favor y perdemos las bendiciones de Dios. Dios está haciendo su obra. Dios no va a parar.
No te desanimes, no pienses que porque el trono del cielo está vacío, Dios está tronando las manos y mordiendo las uñas porque no sabe qué hacer. No, 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 no. No hay nada como tal. Por medio del profeta Habacuc, Dios le dijo al pueblo, voy a hacer algo grande que tú no me vas a creer. Y Habacuc dice, dime Señor, ¿qué vas a hacer? Dice Dios, ¿para qué te voy a decir si te digo, no me lo vas a creer de todos modos? Voy a hacer una obra en tus días, dice que aunque te diga, no me vas a creer. Pero tú y yo sí sabemos y sí creemos. Creemos que Dios es justo y va a traer juicio sobre cada nación que se rebele en contra de Él. Todas esas naciones que han abandonado a Dios, todas esas naciones que han dado la espalda a Dios, todas esas naciones que arrogante y orgullosamente han estado haciendo sus propios ídolos y después los adoran, van a responder delante de Dios. No te equivoques. La nación de los Estados Unidos, hoy estamos respondiendo al juicio divino. Dios está haciendo algo, pero dile a la gente si cree que Dios está haciendo algo, te van a decir que no. Del día que comenzó esta pandemia del coronavirus aquí en los Estados Unidos, del día ese al día de ahora, de 3 personas que eran cristianas, una de ellas ha dejado de ir. O sea, una tercera parte de cristianos han abandonado la fe, han abandonado el asistir a las iglesias. ¿En quién están poniendo su confianza? Yo quisiera preguntarles. ¿En quién confían? ¿En quién confías tú? ¿En quién confío yo? Yo no tengo mi confianza puesta en la Casa Blanca, ni quien sea el presidente. Mi confianza no está en Washington. Mi confianza no está en Sacramento. Mi confianza no está en el PAN o en el PRD, en ninguno de estas gentes. Mi confianza está en Jehová de los ejércitos. Mi confianza está en Cristo Jesús. Cuando todo se desvanezca, cuando todo se caiga, cuando todo desaparezca y cuando todo deje de ser, mi Jesús estará ahí fielmente como lo ha estado todo el tiempo. Yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús, porque Él nunca me deja, Él nunca me abandona. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí pues? ¿Cuál va a ser el resultado? O vuelvo a Daniel para terminar el mensaje de este día. Sabiendo todo esto, dice, no has humillado tu corazón. Verso 23 de Daniel 5 dice, en vez de humillar tu corazón, sabiendo todo esto, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es esta: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué final tan trágico para una vida con tanta promesa. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Eso es lo que sucedió con Belsasar. Claramente Dios espera que los hombres que conocen la verdad respondan a ella. Claramente Dios nos hace responsables por la verdad y por lo que vamos a hacer con la verdad una vez que la hemos recibido. Cuando ignoramos la verdad, solamente nos queda una cosa, y eso se llama juicio. Dios nos hace responsables por la verdad que nos revela. Como el rey Belsasar. Mucha gente vive como si no les interesan las lecciones del pasado. No ponen cuidado en Dios. Con muy poca inteligencia viven su vida en el presente.
O sea, nunca buscan de la manera en que Dios nos dé sabiduría, a saber qué Dios vamos a hacer con esto. Totalmente sin prepararse para las consecuencias de la vida que vivimos. Muchos hoy en día viven esta vida arrogante y de una manera muy tonta. Prefieren honrar los dioses que ellos han hecho, el Dios de la posesión, el Dios del prestigio, el Dios de las, logros y todas estas cosas, en vez del Dios verdadero que tiene tu vida en sus manos. Todos aquellos que decidan deshonrar a Dios, al único y verdadero Dios, al Dios que tiene la vida en sus manos, se ponen bajo el juicio inminente de Dios sobre de ellos. Para todos ellos y para nosotros también. El juicio de Dios está aquí. Y la escritura ya está en la pared. Es mi oración que no nos olvidemos de Dios. La historia de este rey Belsasar termina de una manera muy trágica. Fue advertido por Dios, fue encontrado culpable por Dios y fue sentenciado por Dios. ¿Por qué? Advertido por Dios, encontrado culpable por Dios y sentenciado por Dios. ¿Por qué? Por una obvia razón, porque decidió olvidarse de Dios. Y cuando eso sucedió, Dios dijo, cruzaste la línea. El problema es que tú no sabes, yo no sé, nadie sabe dónde está la línea. Lo único que sabe es Dios. Triste, pero triste, ¿verdad? Esta vida. Ahora Belsasar se encontraba delante de Dios. Y delante de Dios tiene que dar cuenta por toda su vida y por todo lo que hizo. Lamentablemente no va a poder decir yo no sabía. Pero Daniel acaba de decir antes de que se muera, Daniel le dijo, ¿y tú sabías todo eso? Y aún así te llenaste de orgullo. Hebreos capítulo 10, verso 31 dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mi oración, hermano y hermana, amigo y amiga que escuchas hoy, que cuando llegue el momento en que estés en la presencia de Dios, no se te olvide que Dios te va a hacer responsable por lo que ya sabes. Y a Dios no le puedes decir que no sabía. El capítulo 5 de Daniel está en la Biblia por una razón, para que tú y yo vengamos delante de Dios y le pidamos perdón y nos humillemos. O si prefieres seguir enalteciendo, bueno, tú sabes, las consecuencias están en tus manos. Cuando crees que comienzas a vivir tu vida a tu manera y tu voluntad y quieres hacer lo que te dé la gana, entonces estás trayendo juicio sobre ti mismo. Cuando crees que puedes ignorar a Dios y olvidarte de Dios y empujar a Dios a una esquina y tirarlo ahí como si no te interesa, debes de saber que el día viene en que vas a estar en su presencia. Y ahora Dios te quiere tratar como el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que sana. Si te decides a continuar en esa vida de rebeldía, en la arrogancia, el orgullo de tu corazón, un día vas a enfrentar a Dios, pero no el que perdona, no el que sana, no el que restaura, sino Dios el que juzga. O lo enfrentas hoy en día como tu perdonador, como el que te da gracia, como el Dios misericordioso de la Biblia, o lo tienes que enfrentar tarde o temprano como el Dios justo, el justo juez de toda la tierra. ¿Por qué tenemos estas cosas aquí en estos versos? Porque así es el destino de toda nación o de todo individuo que se rebela contra de Dios, todo el que se olvida de Dios. ¿Dónde está el imperio de Babilonia? Olvidado. ¿Dónde está el imperio de los persas? Olvidado. ¿Dónde está el imperio de los griegos? Con toda su filosofía, olvidado. ¿Dónde está el imperio de los romanos? Olvidado. ¿Dónde quedó la Unión Soviética? Olvidada. ¿Dónde quedó la Alemania de Hitler? Olvidado. Completamente. Hay, obviamente, muchos libros acerca de la historia de ellos, pero ¿dónde están? No existen más. Y lo mismo se va a decir de los Estados Unidos de Norteamérica. Escucha lo que te digo. Lo mismo se va a decir de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y dónde quedaron los Estados Unidos de Norteamérica? Vinieron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los llamó a juicio. Y cuando Dios llama a juicio, dura cosa es caer en sus manos. Eso es lo que la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que una nación está yéndose en esa dirección? O una persona. Una nación está yendo en la dirección de que puedes decir, esta es una nación que ya se olvidó de Dios. Te digo porque todo el mundo queríamos venir aquí por el sueño americano. Y hoy debemos orar arduamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Este es el país que nos dio el evangelio a muchos países de Latinoamérica y muchos países del mundo. Ninguna otra nación en la historia del mundo nos ha dado más misioneros que los Estados Unidos de Norteamérica.
Y sin embargo, con tantas cosas que Dios hizo, ¿dónde quedó todo esto? ¿Qué pasa con una nación? Puedes ver las señales cuando Dios va a traer juicio. Número uno, cuando una nación se ha olvidado de Dios es que se comienzan a considerar a sí mismos superpoderosos. Cuando una nación se considera superpoderosa, sacan a Dios de toda la escena de la vida pública. Cuando una nación se considera poderosa y sacan a Dios de la vida pública, entonces comienzan a prohibir la mención de su nombre. Hoy en día, en todos los establecimientos, o más bien en las instituciones del gobierno, aquí en los Estados Unidos, particularmente aquí en California, más en California que en otros estados, los bomberos, por ejemplo, no pueden hacer una oración y decir en el nombre de Jesús. Es prohibido nombrar el nombre de Jesús. En la policía no puedes hacer una oración pública y decir en el nombre de Jesús, porque es ofensivo a otras religiones. Ya estamos en ese paso aquí. Se prohíbe la mención del nombre. Ya quieren quitar la moneda de los Estados Unidos, dice en Dios confiamos. Y ya han removido esa frase de muchas, las cortes y todos estos lugares. Y ya lo quieren quitar de la moneda. Ya definitivamente no se puede nombrar esto en la escuela pública aquí. Se creen superpoderosos, sacan a Dios de la vida pública, prohíben la mención del nombre de Dios y hacen ridículo de aquellos que todavía siguen confiando en Dios. El día viene, y el día está aquí ya, en donde nosotros los cristianos aquí en Estados Unidos vamos a ser acusados con crímenes de odio si conseguimos o si proseguimos hablando en el nombre de Cristo Jesús a otras gentes. El día viene en que vamos a ser perseguidos por nuestra fe. No solamente ridículo, pero vamos a ser perseguidos. Cuando eso pasa, la exaltación del hombre comienza a tener lugar. No puedes mencionar el nombre de Dios, pero el que reina, el que gobierna, el que está en el trono es el hombre. Ese es un sistema de gobierno humanista. Eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando escuchas que te dicen que se acabe la policía, que no haya más policía en las ciudades, y lo están haciendo. No es chiste, no es cuento, lo están haciendo. Es porque ahora quien se puso en el trono y el que quiere gobernar en la vida de esta nación es el hombre. Ya no, como dijo el presidente Lincoln. No. En verdad nos hemos olvidado de Dios. ¿A qué viene todo esto? ¿En dónde quedamos con todo esto? En el nombre de Jesús, no te olvides de Dios. Pero yo soy religioso, yo soy de esta, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová. Ese no es el argumento que puedes traer delante de Dios. Te lo digo sinceramente. No. Si te olvidas de Dios, vas a enfrentar a Dios como el juez justo de toda la tierra. Porque Dios no va a negociar su gloria con nadie. No te olvides de Dios. Como individuos y como naciones, no debemos nunca olvidarnos de Dios. Daniel dice, y el Dios en cuya mano está tu vida no has honrado. ¿Has honrado a Dios? No, pero no. ¿Has honrado a Dios? Pero sí no, entiende, ¿has honrado a Dios sí o no? Porque muy pronto la escritura va a comenzar a escribir en tu pared. Y te va a decir lo mismo, tu reino ha sido tomado de ti. Y seguramente cuando Dios te diga, has sido puesto en la balanza y te hace falta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo trágico de esto es que puede ser el momento, así como Belsasar. Esa misma noche, dice, esa misma noche fue muerto Belsasar. Y entonces, es mi oración, que no te olvides de Dios y que en el nombre de Cristo Jesús te arrepientas y vengas delante de Él y le pidas perdón por la arrogancia, por el orgullo. No, yo no estoy en eso. Yo estoy en una relación íntima con Dios. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por su gracia y su misericordia para ti. Y por su Espíritu Santo que te trae a convicción y te hace caminar cerca de Dios. Pero si no estás ahí, en el nombre de Cristo Jesús, antes que termine este día, arrepiéntete. Entra a tu cuarto, ponte de rodillas ahí en la orilla de tu cama y dile, Señor, me he olvidado de ti. No te he honrado. Y la verdad es que tú sabes que he estado honrando mis dioses de oro, de plata, de trabajo. Mi Dios que tiene ruedas, mi Dios que, yo no sé. Tu familia puede ser el Dios que estás adorando, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, no sé.
Pero si ese es el caso, arrepiéntete. Porque hoy puede venir la escritura sobre tu pared que te diga, has sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a nunca, nunca olvidarnos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este día y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos traigas a ese arrepentimiento genuino todos los días. Pedirte perdón por nuestros pecados y por nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Y, Señor, humillarnos ante tu presencia, porque tú eres Dios. Tú eres el soberano Dios del universo. Y te pedimos perdón por las veces en que te hemos ofendido, Señor. Guárdanos, cuídanos y protégenos, Padre. Y que a ti sea la honra y la gloria por siempre, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.